Siempre creí que mi vida era predecible. No buscaba grandes aventuras, solo quería estabilidad, una vida tranquila como cualquier otra. Pero la verdad es que la vida nunca es tan simple como imaginamos. Y esa mañana descubrí de la manera más brutal que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Iba camino al trabajo, como siempre. Un día común, con la rutina ya establecida, la misma música en la radio, la misma ruta hacia la oficina. El tráfico estaba tranquilo y yo trataba de aprovechar el silencio, reflexionando sobre la semana que comenzaba. Nada especial, nada nuevo. La vida estaba normal, como siempre había querido, hasta que, de repente, todo cambió. Estaba en el asiento del pasajero, al lado de mi amiga Carmen, que conducía con una calma desconcertante. Conversábamos sobre las pequeñas cosas de la vida, sobre los proyectos en el trabajo, sobre los planes para el fin de semana, cuando, sin previo aviso, una colisión estalló en mi cabeza. Un ruido ensordecedor, algo que me sacó completamente del mundo que conocía. El coche de Carmen fue lanzado hacia un lado. Mi visión se volvió turbia, y el mundo a nuestro alrededor parecía desaparecer. El sonido del vidrio quebrándose y el impacto violento me hicieron perder la respiración. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras trataba de procesar lo que estaba ocurriendo. Y entonces, como si el tiempo se hubiera desacelerado, me vi presionada contra el asiento, mi cuerpo atrapado, el dolor invadiéndolo todo a mi alrededor. Carmen estaba inconsciente a mi lado. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada y no podía moverme. No sabía si era real o si estaba soñando, pero lo que sentía, el miedo, el dolor, era demasiado real para ser solo una pesadilla. La sangre bajaba por mi rostro, el sabor metálico llenaba mi boca. Quería desesperadamente despertar de una pesadilla que parecía interminable. Fue cuando vi la puerta abrirse. Alguien, una voz distante, llamaba mi nombre. ¿Estás bien? Cálmate, vamos a sacarte de aquí. Pero no podía procesar nada. Lo único que quería era saber qué estaba pasando, qué me ocurriría, pero estaba completamente perdida, sin respuestas, sin saber qué hacer. Mis ojos estaban cerrados, pero las palabras comenzaron a invadirme. Era un paradoja. Algo dentro de mí gritaba que todo estaba perdido, pero, al mismo tiempo, había algo en mi interior que me decía que esto no era el final. No lo sabía, pero este accidente, este impacto brutal, había comenzado a transformar mi vida de una manera que jamás hubiera imaginado. Cuando los paramédicos llegaron y me sacaron del coche, me colocaron en una camilla, mi visión aún borrosa. La ambulancia, las sirenas, todo se mezclaba en una sensación surrealista. Trataba de entender lo que estaba sucediendo, pero una sola cosa estaba clara. Mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y no sabía cómo. Pero la verdad era que, a partir de ese momento, la persona que era antes ya no existiría más. Lo que había conocido como normal ahora estaba siendo arrastrado, y un nuevo capítulo estaba siendo escrito. Sabía que todo lo que había dado por sentado ahora estaba alterado. No solo físicamente, sino que algo dentro de mí había sido roto, como si esa colisión hubiera quebrado algo que jamás imaginé que podría romper. Pero lo que no sabía, y lo que pronto descubriría, es que este accidente, este giro inesperado, era solo el comienzo. El comienzo de un viaje que me obligaría a enfrentar mis mayores miedos, a descubrir fuerzas que no sabía que tenía y, tal vez, a liberarme de algo que ni siquiera sabía que me estaba aprisionando. Y ahora, mientras me escuchas, tal vez pienses que esto es solo una coincidencia, que nunca pasarías por algo así. Pero te desafío a pensar, ¿quiénes somos realmente cuando todo lo que pensábamos seguro se derrumba a nuestro alrededor? La vida, la verdad, los secretos que guardamos, todo empieza a transformarse frente a nuestros ojos. Y te darás cuenta de que, cuando pase la tormenta, todo será diferente. Te contaré lo que ocurrió después, pero antes, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha y hazlo ahora, porque esta historia apenas está comenzando. Necesito contarte lo que sucedió después de la colisión, lo que hice después del impacto, cómo me vi obligada a enfrentar mi propia realidad. Ahora, quédate conmigo.
El próximo capítulo te mostrará que la vida, por dura que sea, siempre nos da una segunda oportunidad. Vamos a la siguiente parte de esta historia. Vas a entender todo. Los primeros días después del accidente fueron un borrón de dolor, medicamentos y visitas al hospital. Mi visión estaba borrosa, pero sabía que el mundo a mi alrededor se movía rápidamente mientras yo intentaba recuperarme, como si los demás estuvieran viviendo, y yo, paralizada, los observaba desde fuera, tratando de entender lo que realmente había sucedido. El dolor era constante. No había un solo lugar en mi cuerpo que no doliera. No sabía con certeza qué era peor, el dolor físico o el peso de la culpa que sentía por haber puesto a mi amiga Carmen en esa situación. Ella estaba en coma, inconsciente. Sentía que, de alguna manera, era mi responsabilidad, que debía haber hecho algo, cualquier cosa, para evitar aquello. Los médicos dijeron que tenía una oportunidad de recuperación, pero nadie sabía cuánto tiempo tardaría. ¿Y yo? Estaba en medio de una tormenta emocional. Tenía la sensación de estar en una pesadilla de la que no podía despertar, pero sabía que no podía escapar. Pasé la mayor parte de los días en el hospital, mirando las máquinas que monitorizaban a Carmen, rezando para que despertara. El tiempo parecía arrastrarse, y yo me sentía cada vez más sola. Mi celular estaba lleno de mensajes de preocupación, pero ninguno de ellos parecía real, como si todos estuvieran distantes de mí, en un mundo al que ya no pertenecía. Cuando finalmente pude salir del hospital, las cosas comenzaron a volverse más confusas. El dolor seguía presente, pero algo más pesado se había instalado dentro de mí. Lo que antes parecía una vida estable y controlada, ahora se desmoronaba a mi alrededor. Cada paso que daba fuera del hospital era un recordatorio de que ya no era la misma persona. El mundo parecía seguir su curso mientras yo estaba atrapada en mi propia mente, tratando de entender lo que me estaba pasando. Me veía con dificultad en el espejo, observando a la mujer que me devolvía la mirada. Esa mujer ya no me parecía familiar. ¿Qué realmente sabía yo sobre ella? ¿Sobre mí misma? Las preguntas comenzaron a surgir de manera insoportable. ¿Cómo era posible que me hubiera perdido tanto? ¿Cómo pude vivir mi vida hasta entonces sin darme cuenta de que me estaba perdiendo en todo lo que hacía? La idea de que tal vez era una persona completamente diferente a la que pensaba me causaba una angustia que no sabía cómo enfrentar. Ahí estaba yo, intentando entender mi nuevo yo, mientras enfrentaba una realidad completamente diferente. Carmen aún no había despertado, y las responsabilidades se acumulaban sobre mí. Tenía que lidiar con todo. El hospital, las llamadas de amigos y familiares, la gente esperando que estuviera bien, cuando en realidad me sentía más perdida que nunca. En una de las tardes más pesadas, me senté en la terraza de mi casa observando el horizonte, tratando de encontrar alguna respuesta. Estaba sola, pero no era la primera vez. No había nadie que me ayudara, nadie que supiera lo que estaba pasando dentro de mí. Incluso mis amistades más cercanas parecían estar a una distancia segura. Era como si me hubieran arrancado de un lugar en el que me sentía cómoda y me hubieran tirado a lo desconocido, a un espacio donde ya no me reconocía. Fue entonces cuando mi madre apareció en la puerta. Se quedó en silencio por un momento, observando mi estado de ánimo. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué. Simplemente se sentó a mi lado, sin prisa por hablar, permitiendo que el silencio se extendiera durante algunos minutos. Quería hablar, pero no sabía cómo explicar lo que estaba sucediendo dentro de mí. Estoy tan confundida, mamá. Finalmente hablé, con la voz quebrada. Ya no sé quién soy. Nada tiene sentido. Ella me miró con cariño, como si estuviera tratando de entender lo que realmente quería decir. Te vas a encontrar, querida, respondió suavemente. A veces la vida nos obliga a cambiar de dirección, y, aunque sea difícil, es en esos momentos cuando encontramos nuestra verdadera fuerza. No sabía si le creía en ese momento, pero, en el fondo, algo dentro de mí sabía que tenía razón. Necesitaba cambiar. La vida no sería la misma después del accidente. Ya no podía seguir viviendo de la misma manera que antes. Algo se había roto dentro de mí, y tenía que encontrar el camino para reconstruirlo. En los días siguientes, comencé a alejarme de mi zona de confort. Comencé a caminar más sola,
sin compañía, y empecé a cuestionarme de forma más profunda sobre mi vida, mis miedos y mis inseguridades. Me vi obligada a mirar dentro de mí misma y enfrentar todo lo que había estado oculto, todo lo que había sido descuidado a lo largo de los años. Me di cuenta de que vivía de acuerdo con las expectativas externas, tratando de ser quien los demás querían que fuera. La mujer perfecta, la que mantenía todo bajo control, la que podía con todo sin pedir ayuda. Pero, en el fondo, esa mujer se estaba destruyendo, olvidando quién realmente era. Ya no quería ser esa persona. No más. Quería encontrar quién realmente era, lejos de todas las máscaras que usaba para agradar a los demás. Fue un proceso doloroso. La soledad se hizo más presente, como una sombra que no me dejaba en paz. Pero, poco a poco, comencé a darme cuenta de que este camino me estaba llevando a una nueva comprensión. Lentamente me estaba reconstruyendo. No era fácil, pero el proceso de aceptación de quien realmente era comenzaba a tomar forma. Carmen finalmente despertó del coma. Estaba débil, pero consciente. El alivio que sentí fue inmenso, pero también cargado de una extraña sensación de que, aunque se recuperara, las cosas nunca serían las mismas. La vida había cambiado para todos nosotros. El tiempo siguió pasando y yo continué en mi viaje de autodescubrimiento. Sabía que el dolor que sentía no desaparecería de inmediato, pero comencé a entender que era una señal de que estaba rompiendo barreras y superando límites que antes me aprisionaban. Finalmente, estaba enfrentando las partes de mí misma que nunca quise ver. Y esto era solo el comienzo. Sabía que mi proceso de curación apenas comenzaba, pero había algo dentro de mí que todavía me impedía avanzar. Era como si, por más que intentara seguir adelante, el pasado siempre me arrastrara de vuelta, recordándome las elecciones que hice, los errores cometidos y las cosas que dejé atrás. Sabía que necesitaba liberarme de esas cadenas. Pero ¿cómo? ¿Cómo podía escapar del peso de lo que viví? ¿Cómo podía ser realmente libre? El día que finalmente cambió todo, comenzó como cualquier otro. El sol se estaba poniendo detrás de los altos edificios de la ciudad, y yo estaba en la terraza, observando la vista. La luz dorada del final de la tarde parecía romper la oscuridad que rondaba mi mente, pero, aún así, todavía había una sensación de inquietud dentro de mí, como si algo estuviera a punto de suceder. Carmen había vuelto al hospital, pero en un estado estable. Ya comenzaba a recuperarse físicamente, pero la realidad emocional del accidente seguía flotando en el aire. Ella no hablaba mucho sobre lo sucedido, pero sus ojos siempre decían más de lo que ella quería admitir. Estaba cambiando, y yo sabía que yo también lo estaba haciendo. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que el mayor obstáculo en mi recuperación no era el accidente en sí, no era el dolor físico que todavía sentía, ni las cicatrices visibles. El mayor obstáculo era lo que llevaba dentro de mí, las creencias limitantes, los miedos y las inseguridades que arrastraba conmigo. No solo estaba tratando de curar mi cuerpo, estaba tratando de sanar mi alma. Fue entonces cuando algo sucedió, algo que me obligó a confrontar todas mis mentiras y ilusiones. Era una noche de viernes y acababa de salir del hospital. Iba hacia mi casa cuando vi un coche familiar estacionado en la calle. Era el coche de mi exnovio, Lucas. No lo veía desde hacía meses, desde el accidente, y, sinceramente, había intentado convencerme de que no quería verlo otra vez. Pero ahí estaba, estacionado, esperándome. Sabía que se había convertido en una parte complicada de mi pasado, pero al mismo tiempo no pude evitar la sensación de que esa conversación era inevitable. Cuando me vio, sus ojos brillaron, pero había algo diferente, algo sombrío en ellos. No estaba allí solo para conversar. Sabía que tenía algo importante que decirme. Ya sentía en el aire que lo que fuera que estuviera a punto de suceder, lo cambiaría todo. «Hola, ¿pareces bien?», dijo, tratando de mantener la voz calma, pero podía ver que estaba nervioso. Había algo en su postura que me decía que no estaba allí solo para darme apoyo. «Me asustaste, Lucas. Yo no esperaba verte». Traté de controlar mi respiración, sintiendo que mi corazón aceleraba. Él dio un paso hacia mí, con los ojos fijos en mí,
y dijo algo que me paralizó. Sé que no quieres escuchar esto, pero necesitamos hablar sobre lo que ocurrió, sobre lo que aún no sabes. Lo miré, confundida, sin entender lo que estaba insinuando. ¿De qué hablas? Mi voz salió más fuerte de lo que quería, una mezcla de rabia y ansiedad. Lucas respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para decirme algo que sabía que lo cambiaría todo. El accidente no fue solo un accidente. Tú no sabes lo que realmente pasó. Y lo que más me asusta es que ya estás empezando a descubrir la verdad. El peso de sus palabras me golpeó como un puño en el estómago. No sabía si estaba escuchando lo que quería escuchar, pero había algo en la forma en que hablaba que me daba escalofríos. ¿Cómo dices eso, Lucas? ¿Qué estás diciendo? Yo no quería involucrarte, pero tienes derecho a saber. Carmen no fue solo una víctima de un accidente. Ella fue manipulada, Belén. Y todo lo que ocurrió esa noche, todo lo que estás viviendo ahora, es parte de algo mucho más grande. Algo que no ves. Algo que no quieres ver. Las palabras de Lucas quedaron grabadas en mi mente, pero no podía procesarlas de inmediato. ¿Qué estaba diciendo? ¿Manipulada? Lo miré, tratando de comprender, pero todo parecía un enredo de confusión y dolor. ¿Me estás diciendo que el accidente fue planeado? ¿Que Carmen fue utilizada? Apenas podía creer lo que escuchaba, pero a medida que las palabras salían de mi boca, algo dentro de mí ya sabía que había más. Algo dentro de mí sentía que la verdad estaba frente a mí, aunque no estuviera lista para verla. Él me miró a los ojos, como si estuviera esperando que aceptara lo que estaba a punto de decirme. Sí, Belén, el accidente no fue un simple error. Carmen estaba involucrada en algo grande. Y ahora tú estás en el centro de todo esto. Sé que no quieres creerlo, pero es la verdad. Necesitas saberlo. Y lo más importante, necesitas prepararte. Las palabras de Lucas parecían cortarme desde adentro. Estaba completamente perdida, sin saber qué hacer o cómo reaccionar. El shock me paralizó. ¿Cómo podía ser posible que toda mi vida, todo mi dolor, hubiera sido causado por algo que ni siquiera sabía? ¿Por algo que no había visto? ¿Algo que estaba justo frente a mí? La rabia comenzó a subir dentro de mí. No sabía qué estaba pasando, pero una cosa era cierta. Estaba a punto de descubrir la verdad. Y si lo que decía era cierto, ya no podía seguir escondiéndome. Pero, al mismo tiempo, algo más comenzaba a formarse dentro de mí. Un poder, una fuerza que no sabía que tenía. La sensación de que ahora, más que nunca, tenía que luchar. Necesitaba la verdad. Y no me importaba lo que fuera necesario para obtenerla. Lucas, no sé si me estás diciendo la verdad o si solo estás intentando manipularme también. Pero una cosa es cierta. Voy a descubrir por mí misma. Y cuando lo descubra, serás el último en saber lo que realmente pasó. Le di la espalda y comencé a caminar hacia mi casa. Cada paso que daba, mi mente comenzaba a aclararse. No sabía qué había detrás de todo esto, pero una cosa estaba clara. Estaba a punto de entrar en un enfrentamiento con algo mucho más grande que yo. Estaba a punto de descubrir que mi vida, el accidente e incluso Carmen eran piezas de un juego mucho más complejo de lo que podría imaginar. La guerra acababa de empezar. El silencio de la noche parecía más profundo que nunca. Estaba sentada en mi sala, sola, con las palabras de Lucas todavía resonando en mi mente. La tensión que se había ido acumulando a lo largo de las últimas semanas finalmente alcanzó su punto máximo. Todo lo que había creído, todo lo que pensaba que entendía sobre mi vida estaba siendo desmantelado, pedazo por pedazo. Miraba la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban como pequeños puntos de esperanza. Pero dentro de mí no había nada más que oscuridad. No sabía por dónde empezar. No sabía qué hacer con la verdad que ahora se desplegaba frente a mí. Lo que Lucas me había dicho era solo la punta del iceberg, pero algo estaba claro. Ya no podía dar marcha atrás. Mañana tendría que enfrentar a Carmen, la mujer que llamaba amiga, la mujer que estaba en el centro de este juego sucio. ¿Qué descubriría al verla de nuevo?
¿Sabía ella todo lo que estaba pasando? ¿Era cómplice? ¿O, al igual que yo, también había sido engañada, usada como una pieza en un tablero mucho más grande? Había tantas preguntas y no tenía las respuestas, pero lo que sabía, con una claridad abrumadora, es que ya no podía seguir siendo una espectadora. Ya no sería más la víctima de esta historia. Tomaría las riendas de mi vida, de mi recuperación y, lo más importante, descubriría quién estaba detrás de todo esto. Esa noche tomé una decisión. No más esperar pasivamente que las cosas sucedieran. Iba a ir tras la verdad, fuese cual fuese. Al día siguiente me preparé para enfrentar a Carmen. Fui al hospital con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Mi mente estaba a mil, tratando de ordenar las emociones, encontrar algo de claridad. Sabía que lo que sea que se dijera entre nosotras cambiaría todo. Estaba a punto de dar el paso más difícil de mi vida, confrontar a la persona en la que más confiaba. Llegué al hospital y la habitación de Carmen estaba silenciosa. Ella parecía tranquila, pero sus ojos estaban cerrados, y yo sabía que todavía estaba lejos, luchando con su propia recuperación. Respiré profundamente y entré en la habitación. El enfermero hizo un gesto indicándome que estaba dormida, pero no me importó. Era hora de confrontarla. Carmen, necesito saber la verdad. Sé que algo no está bien. Sé que sabes más de lo que estás diciendo. Necesito que me digas qué está pasando, lo que realmente sabes. No podemos seguir con esto. Ya no puedo vivir con esta mentira. No puedo más, le dije. Ella no abrió los ojos de inmediato, y me quedé allí esperando. El silencio se alargaba, pero entonces, lentamente, comenzó a mover los dedos, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Sus ojos se abrieron despacio y vi allí la misma mirada de siempre, pero había algo más ahora, algo que no podía descifrar. Me miró con una mezcla de sorpresa y dolor. «¿Belén?» Yo no sabía que sabías. Fue como si una pared hubiera caído. Ella había sido cómplice, sí, pero también estaba en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. Había algo profundamente mal en todo esto, y Carmen estaba tan perdida como yo. ¿Me estás diciendo que no sabías? Mi voz salió más baja de lo que quería. La incredulidad se mezclaba con la rabia y el miedo. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste nada? Podría haberte ayudado. Yo estoy tratando de entenderlo todo, Carmen, pero está siendo difícil. Ella cerró los ojos, como si intentara reunir fuerzas para hablar. No sabía qué hacer, solo intentaba sobrevivir. Cuando todo empezó a pasar, me encontré en medio de algo que no podía controlar. No sabía cómo salir de eso. No sabía cómo detenerlo. Respiré profundamente, tratando de procesar sus palabras. Lo que me estaba diciendo tenía sentido, pero al mismo tiempo no lo tenía. Ella estaba involucrada, pero no era la única. ¿Quién más estaba manipulando todo esto? ¿Quién más sabía de todo esto? ¿Quién más está involucrado en esto, Carmen? Necesitaba saber. ¿Quién más sabe todo esto? Ella me miró con una mirada de pesar, y por primera vez me di cuenta de lo destruida que estaba por dentro. No es solo sobre nosotras, Belén. Hay personas poderosas involucradas, personas que tienen mucho que perder. Y yo fui solo una pieza en este juego. Pero necesitas entender algo. No puedes confiar en nadie, ni siquiera en quien crees que puedes confiar. Esas palabras me cortaron como cuchillos. No sabía en quién más podía confiar. Pero una cosa estaba quedando clara. Carmen no estaba sola. Ella había sido una pieza, sí. Pero ¿quiénes eran las otras piezas de este juego? Necesito salir de esto, Carmen, dije, tratando de mantener la voz firme. Ya no puedo seguir en la oscuridad. Me debes esta verdad. Necesito saber lo que realmente está pasando. Carmen cerró los ojos nuevamente, respirando profundamente. Te contaré todo, pero tienes que estar preparada. Lo que está detrás de esto es mucho más grande de lo que imaginas. No va a ser fácil, Belén, pero necesitas saberlo. Te lo debo. Me quedé allí, mirándola, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban. Era difícil aceptar que mi mejor amiga, aquella en la que confiaba,
estuviera involucrada en algo tan oscuro. Pero al mismo tiempo sabía que no podía dar marcha atrás. Necesitaba saber la verdad. Carmen comenzó a contar, y las palabras que salían de su boca me paralizaron. Reveló algo que nunca habría esperado. Todo el accidente había sido un plan para encubrir un esquema mucho mayor, un esquema que involucraba a poderosos empresarios y autoridades que estaban manipulando situaciones en las que personas como Carmen y yo éramos las piezas sacrificadas. Había más personas involucradas de lo que podría imaginar, y la historia que creía estar viviendo era solo una parte del gran juego. Con eso, el enfrentamiento ya no era con Carmen, era con todo lo que estaba detrás de ella, con aquellos que estaban manipulando nuestras vidas como si fuéramos marionetas. No sabía exactamente cómo, pero algo estaba claro. Ahora, más que nunca, tenía que luchar para descubrir la verdad y liberarme de esta red de mentiras. Ya no podía ser una víctima. Tenía que ser la protagonista de mi propia historia. Lo que aprendí en los últimos días no fue fácil de asimilar. A lo largo de mi viaje, me vi obligada a enfrentar mis propias limitaciones, a encarar verdades que jamás pensé que tendría el valor de descubrir. Pensé que todo era cuestión de tiempo, de esperar a que la vida se resolviera por sí misma, pero en el fondo sabía que para cambiar mi historia tenía que ser algo más que una espectadora pasiva. La verdad, por dura que fuera, es que siempre tuve las respuestas dentro de mí. Solo necesitaba dejar de esconderme detrás de las mentiras que me confortaban. La vida no se trata de esperar que las cosas se arreglen solas. Se trata de encontrar el coraje para dar el primer paso, incluso cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor. Miraba todo lo que había sucedido y sentía una sensación mixta de alivio y rabia. Alivio por finalmente saber la verdad, por entender lo que realmente estaba pasando, pero también una rabia profunda, no solo por quienes me engañaron, sino por mí misma por haber aceptado vivir así durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía cambiar lo que había hecho en el pasado. Lo que importaba ahora era lo que haría con lo que sabía, con las lecciones que había aprendido. Me sentía más fuerte, más decidida. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma persona que, semanas atrás, estaba perdida, tratando de entender lo que estaba pasando. Ahora estaba lista para seguir adelante, lista para tomar mis propias decisiones y reconstruir mi vida. Tenía el coraje de seguir mi camino, de descubrir quién realmente era. Aprendí que el mayor enemigo no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. El accidente, el enfrentamiento con Carmen, la revelación de toda la verdad, todo eso me mostró que, cuando enfrentamos nuestros miedos y desafiamos lo que nos limita, podemos crear una nueva versión de nosotros mismos. Y eso fue lo que hice. Creé la versión más fuerte de mí misma. Miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo vi a la mujer que quería ser. La mujer que estaba lista para luchar por sus sueños, que estaba lista para seguir su propio camino sin dejarse influenciar por nadie. Tenía una visión clara de lo que quería para el futuro. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que estaba más preparada que nunca para enfrentarlo. Pero al mirar hacia el futuro, había algo más que quería compartir contigo, algo que aprendí a lo largo de toda esta jornada. La vida no se trata de lo que hacemos solos, sino de las personas con quienes elegimos rodearnos. No importa lo fuertes o resilientes que seamos, todos necesitamos apoyo en algún momento. Y a veces, ese apoyo viene de donde menos lo esperamos. Ya sea en un amigo, en alguien con quien compartes una lucha. Lo importante es no rendirse. Aprendí que, por más que tengamos sueños y objetivos individuales, los mejores logros suceden cuando nos unimos con otras personas que están a nuestro lado. Somos más fuertes juntos. Y aunque recorrí este camino sola en muchos momentos, también encontré ayuda donde menos lo esperaba. No debemos tener miedo de pedir apoyo, de pedir ayuda cuando la necesitamos. Eso no nos hace débiles, sino más preparados para lo que está por venir. Mi mayor lección, al final de todo, es que las adversidades y los desafíos no son obstáculos, sino oportunidades disfrazadas. El accidente, la mentira, los traumas, todos esos momentos, por más dolorosos que hayan sido,
Me dieron la oportunidad de transformarme, de recomenzar. Soy más fuerte ahora porque enfrenté todo eso de frente, porque tomé el control de mi vida y comencé a reconstruirla. Lo que antes parecía un final, ahora es solo el comienzo de un nuevo viaje. Y quiero saber qué piensas. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en mi lugar? ¿Cómo lidias con las situaciones difíciles en tu vida? ¿Qué has aprendido a lo largo de tu propio viaje? Realmente quiero escuchar tus historias y saber cómo enfrentas tus desafíos. Comenta abajo, comparte tu experiencia. No importa cuán pequeña o grande sea tu lucha, puede inspirar a alguien. Si te gustó esta historia, si te sentiste inspirado o tocado de alguna manera, te pido que dejes tu comentario aquí abajo. Quiero saber qué piensas y cómo esta jornada puede haber resonado en ti. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora. Aquí siempre compartimos historias de superación, crecimiento y autodescubrimiento. Quiero seguir esta jornada contigo y asegurarme de que nuestra comunidad crezca cada vez más fuerte. Espero que, al igual que yo, también estés listo para enfrentar lo que venga por delante y crear la versión más fuerte de ti mismo. No importa lo que haya pasado en el pasado, tienes el poder de reescribir tu historia. Y recuerda, cada nuevo día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para tomar decisiones diferentes, para ser la persona que siempre quisiste ser. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Y recuerda, la verdadera fuerza está en cómo elegimos vivir después de todo lo que hemos pasado. Todos enfrentamos momentos difíciles, pero la forma en que nos levantamos y seguimos adelante define quiénes somos realmente. La elección está en nuestras manos. Nos vemos en el próximo video.